Con 38 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, como lo habíamos anunciado, está ya con nosotros en nuestros estudios el abogado, ex relator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, que nos acompaña de manera presencial. ¿Cómo está, Edison? Buenos días, gracias por estar acá. Bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted fue relator especial de la libertad de expresión, la CIDH, del 2014 al 2020, un periodo bastante largo en el que usted pudo haber constatar los avances o los retrocesos en materia de libertad de expresión. De ese tiempo acá, ¿cómo mira usted la situación de la libertad de expresión en el Ecuador? Bueno, buenos días. Primero, gracias por la invitación. Efectivamente, siempre trabajé muy de cerca en Ecuador con los vaivenes obviamente políticos y una sociedad democrática vibrante, pero también en tensión y con mucha polarización. Y bueno, por suerte, yo siempre digo, cuando llego a Ecuador, que bueno, tengo amigos de todas las tiendas, y eso tiene que ver con que hemos defendido todos estos años los principios democráticos, ¿no? Desde, bueno, aquellos que se sentían perseguidos, acudieron a la relatoría durante los primeros años de mi gestión, que tenían que ver con el gobierno de Rafael Correa, y sobre todo, por supuesto, cuando luego de las protestas del 2018-19 surge la persecución política, ¿verdad?, contra el movimiento indígena, bueno, Paola Pavón, la prefecta, y otros integrantes del movimiento social y progresista de Ecuador. Por lo tanto, en ese sentido, estamos en esas mismas circunstancias, ahora formando parte de un equipo de gobierno del gobernador de Canelones, que es la segunda provincia más importante de Uruguay, Yamandu Orsi, pero bueno, con las mismas preocupaciones por la defensa de la democracia y de las libertades fundamentales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es evidente que llegamos a Ecuador en un contexto donde bueno, por suerte se amnistió a Paola Pavón y se reparó esa injusta prisión y detención, pero justo cuando aterrizaba ahí nos enterábamos también de la nueva detención en el caso de Jorge Glass, y bueno, la preocupación por el uso de la justicia y del derecho penal como arma política es una preocupación evidente, ¿no? Primero, bienvenido, Edison, qué gusto tenerlo acá en Ecuador. Esperamos que su estadía sea de lo mejor en el país. En estos días ya vamos a hablar de la fecha también, ¿no? Más adelante, de lo que estamos hoy conmemorando los ecuatorianos y en realidad el continente también. El bicentenario es una fiesta regional. Esta situación que está atravesando el país a la interna, ¿cómo la ven desde fuera? O sea, ¿hay preocupación por lo que ha venido sucediendo en el Ecuador con respecto de la violación a los derechos humanos? Mencionaba Edison aquel pasaje histórico horrible que vivimos a partir de los hechos de octubre del 2019, y a partir de ahí toda la cadena de acontecimientos que ocurrieron, ¿no? Pero ¿cómo ven desde afuera esto? La utilización de la justicia, por ejemplo, para proscribir a actores políticos, que los medios de comunicación hayan entrado también en ese juego político. ¿Cómo lo ven desde afuera? No, por supuesto, con preocupación. Vemos Ecuador en un contexto también regional, ¿no? Polarizado, de polarización, muy complicado, del uso de redes sociales para justamente generar un clima, digamos, en algunos casos hasta de odio. Es una palabra que no me gusta ni utilizar, pero la verdad es que está sucediendo eso, ¿no? Es decir, el uso de verdaderas campañas o centros, digamos, de bots, de trolls, para desinformación, para justamente atacar a aquellos líderes del movimiento progresista y social que emergen como una renovación y como una posibilidad, digamos, de retomar la senda, digamos, del crecimiento con igualdad y con distribución, ¿no? Que evidentemente muchos de los actuales gobiernos en América Latina han abandonado por una agenda digamos de desregulación y de recorte presupuestal y demás, ¿no? Y creo que ahí en ese sentido Ecuador, bueno, es un mal ejemplo, ¿no? Lo vemos como un ejemplo preocupante porque evidentemente hay
en fin, personajes como el procurador general que mantiene que mantiene una posición, digamos, de defensa, digamos, de los intereses del Estado, pero sin estar en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Es ahora el que interviene nuevamente para que, bueno, el habeas corpus que la justicia, un juez había otorgado a Jorge Glass, se revoque, ¿no? Y a mí me tocó de alguna manera lidiar con Íñigo cuando él fue quien defendió al ejército, por ejemplo, cuando el asesinato de los 3 periodistas del Comercio, y me acuerdo que tuvo una actitud, digamos, muy poco colaborativa con la transparencia y con la investigación de ese caso, ¿no? Y bueno, leía en los medios en estas horas que también había intervenido en este caso para que se revocara esa libertad, ¿no? En el caso de Jorge Glass. Entonces quiero manifestar con esto que parece evidente que hay una interferencia política, digamos, en la justicia, y cuando eso pasa, obviamente la democracia se debilita, ¿no? Edison, usted bien decía que hay algunas recomendaciones que hizo en su momento la CIDH en el caso puntual del ex vicepresidente Jorge Glass, y a medida que ha pasado el tiempo esas recomendaciones o esas sugerencias no han sido acatadas, o al menos no del todo. El ex vicepresidente se benefició en habeas corpus, hubo muchísima presión mediática y presión política sobre el Tribunal de Justicia de Santa Elena, que finalmente dejó sin efecto ese habeas corpus y dispuso que el ex vicepresidente retorne a prisión. ¿Usted cree que en este contexto político en el Ecuador existe la posibilidad de que esas sugerencias que hizo en su momento la CIDH en algún momento sean acogidas? No, yo creo que más que la posibilidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obviamente siempre lo hace y hace seguimiento de sus recomendaciones, ¿no? Y por supuesto cuando se da una instancia de esta naturaleza, donde por un lado se había acogido por parte de la justicia la recomendación bueno, obviamente, de que las investigaciones sobre eventuales irregularidades se lleven, pero con garantías para digamos, las personas que están sometidas a proceso, y aunque hayan sido altos funcionarios públicos, esas garantías se deben respetar, y que la libertad es la regla cuando no hay una alarma pública ni una, digamos, presunción o riesgo de evasión del proceso, porque evidentemente una de las características del contexto de este caso es que bueno, Glass se presentó 2 veces voluntariamente cuando fue requerido para ser detenido, por lo tanto no tiene la voluntad de eludir el proceso judicial. Entonces esos estándares, esas recomendaciones, y acá en el caso concreto hay recomendaciones, y bueno, deben ser seguidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no tengo duda. Yo ahora no formo parte de la comisión, mi periodo ya culminó, pero los instrumentos son los mismos, y por lo tanto, y la idoneidad y la independencia de los comisionados, del relator para la libertad de expresión actual, no tengo duda. Entonces, por lo tanto, creo que hay que estar muy atento a los pasos que da la comisión, que puede ser citar al Estado a una audiencia pública, obviamente solicitar información sobre lo que está sucediendo, emitir un pronunciamiento, si hay medidas cautelares, bueno, llamar el cumplimiento de las medidas cautelares, en fin, y hay otros instrumentos luego más duros, por decirlo de alguna manera, incluso se podría llegar a una medida provisional, pedir una medida provisional ante la Corte. Obviamente esto lo estoy diciendo, relatando y describiendo lo que puede hacer la comisión. Hoy no formo parte, no hablo en nombre de la comisión, por supuesto, pero sí creo que la comisión juega un papel relevante. Estoy convencido que la comisión juega un papel relevante en el hemisferio. Tenemos que cuidarla entre todos, y los estados son los primeros que tienen que cuidarla, acatando sus decisiones, porque eso es lo que permite que un sistema de protección internacional de derechos humanos funcione, ¿no? Paola lo decía el otro día, cuando inauguraba con las autoridades internacionales bicentenario, que bueno, que para ella fue fundamental la intervención de la Comisión Interamericana y la relatoría en su momento, y que entiende, digamos, que el Ecuador, como entendemos todo, tiene que observar esas recomendaciones. Edison, mencionaba, y a mí me generó una profunda preocupación, además, que lo vean así, la participación de Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, como parte de la presión política para intervenir en estos casos. El día viernes, cuando se conoce la decisión
del Tribunal de Justicia de Santa Elena de revocar el habeas corpus en favor de Jorge Glas, y Glas, como usted bien señalaba hace un momento, decide por segunda ocasión entregarse voluntariamente a la justicia, porque no es que se fugó ni que hicieron un gran operativo para encontrarlo, el hombre se entregó a la justicia, más allá de que los medios de comunicación en este caso también han pretendido meterle su dosis de veneno al relato, ¿no? De que la policía lo ha capturado y de tales. En las imágenes que empezamos a recibir de la entrega de Glas, vemos al gobernador Pablo Arosemena, gobernador del Guayas. El gobernador es el representante del Ejecutivo en la provincia del Guayas. Eso, digamos, ante el sistema interamericano de derechos humanos, ante las cortes internacionales, ¿cuánto puede terminarle afectando no solo al gobierno del presidente Lasso, sino al Estado ecuatoriano? Porque creo que dice mucho esa imagen. ¿Qué tenía que hacer el gobernador, el representante del gobierno del Ecuador, el momento en que nuevamente Jorge Glas era detenido? Claro, evidentemente los temas de derechos humanos no son, o no se juzgan únicamente por estándares fríos o declaraciones, ¿no? Se resuelven o se definen a nivel internacional también por los contextos, ¿no? Y esto que usted menciona es parte del contexto. También es parte del contexto que en Ecuador en los últimos 2-3 años 6-7 figuras políticas hayan sido sometidas a detención, a procesos y demás, y que muchos de ellos hayan sido revertidos, ¿no? Es decir, no estamos diciendo que la justicia no debe investigar una denuncia, eso siempre un Estado de Derecho lo debe hacer, pero digo, cuando hay tantas situaciones, digamos, donde hay dirigentes políticos involucrados y luego de 2 o 3 años se revierten esas cuestiones por falta de garantía, bueno, eso nos tiene que llamar la atención, como por ejemplo en el caso de Lula, de Luis Ignacio Lula da Silva, que fue también sometido a un proceso, detenido y demás, y hoy la justicia de Brasil, 3 años después, y las propias Naciones Unidas, establecen que no hubo imparcialidad en ese juicio. Entonces creo que es muy delicado el momento que estamos viviendo como región, porque bueno, sí, obviamente las irregularidades, la corrupción deben ser combatidas, pero no debe ser utilizado ese elemento importante del Estado de Derecho, como es el combate a la corrupción, como un arma política, ¿no? Y ahí hay que garantizar la independencia del Poder Judicial. Y este tipo de acciones, de intervenciones que usted menciona, no son, afectan la independencia del Poder Judicial, en definitiva no son la mejor señal, ¿no? Yo en este caso vuelvo a decir, soy muy cuidadoso porque me tocó ser el relator de la libertad de expresión y ahí tengo un colega que está en esa posición y muchos colegas en la comisión, con los cuales tengo la mayor confianza. Y a ellos les va a tocar seguramente ver estos temas y el contexto y definirlos, ¿no? Y tengo fe en eso. Lo que sí digo como alguien experto que estuvo en estos temas es que los contextos sí importan, ¿no? No es que el sistema internacional no mire el contexto, no es lo mismo, ¿no? Un caso aislado que un caso en un conjunto de indicadores y de acciones donde se puede deducir claramente como prueba que el poder político puede estar interfiriendo en la justicia. Y esas interferencias, Edison, ¿cómo afectan, cómo lesionan la democracia en los países en los que se utiliza la justicia como herramienta de persecución política? Bueno, evidentemente uno de los elementos centrales de la democracia es el tener un poder judicial independiente de toda interferencia política, que los magistrados puedan actuar sin presión, que no estén sometidos a la remoción permanente o a la revocabilidad de su mandato, ¿verdad? Con garantías para su estabilidad. En fin, hay una serie de principios y de indicadores que nos dan la pauta, ¿no? de esta característica, ¿no? Por lo tanto, creo que en definitiva, vuelvo a decir, es algo que las distintas instancias nacionales e internacionales tienen que evaluar, digamos. Como vuelvo a repetir, Ecuador está sometido a los organismos internacionales de derechos humanos, a los cuales voluntariamente ha suscrito y de alguna manera se ha
sometido porque su parlamento ratificó los tratados y la jurisdicción de esos organismos, ¿no? Y bueno, ahí, una vez agotada la jurisdicción interna, seguramente estos casos pasen y sean definidos, y ya lo están haciendo, por los organismos internacionales. Y ahí me parece que los elementos, digamos, uno mira el caso en sí mismo, pero también siempre mira las condiciones del Poder Judicial o del debido proceso al que fue sometido esa persona, ¿no? Edison, durante su paso por la Relatoría para la Libertad de Expresión, digamos, ¿qué lectura le deja con respecto de, yo le mencionaba hace un momento, el rol y el desempeño que han tenido los medios de comunicación y los periodistas en el Ecuador, donde evidentemente algunos, digamos, han tenido una participación muy fuerte, ¿no? Aquí hemos tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Corte Provincial de Justicia, el doctor Jaya, el expresidente, y él nos decía, hay una sensación en los operadores de justicia en el país de que la presión no solo es política. Cuando hay casos que son polémicos, las presiones vienen también desde los medios. Entonces, son los titulares, son los reportajes. Aquí ha habido canales de televisión que cuando, por ejemplo, un tribunal ha tenido que juzgar a Jorge Glass, a Paula Pavón, al mismo Correa, a Virgilio Hernández, etcétera, han exhibido a los jueces incluso hasta con sus relaciones familiares, ¿no? O sea, el nivel de presión mediática para determinados juicios, cuando sobre todo les interesan a los grandes propietarios o a las corporaciones mediáticas, la presión viene también desde los medios, y hay una participación muy fuerte del periodismo y de los medios de comunicación, solapada en esta defensa a ultranza de la libertad de expresión. ¿Eso cuánto daño o cuánto bien le puede hacer a la democracia? Sí. Bueno, yo creo que en los climas de polarización ha pasado en los últimos 20 años muchas veces en América Latina. Siempre decimos, los medios tienen un papel fundamental para jugar, conservando la objetividad, no tomando partido por una parte, por un bando, por otro, en fin, y obviamente no convirtiéndose en actores políticos, sino cumpliendo su rol, que es fundamental en la democracia, que es el de cubrir los hechos de interés público, el de pronunciarse, el de opinar, por supuesto, con total libertad, pero sin tomar partido. Creo que la diversidad y el pluralismo, o la falta de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación en América Latina, es un tema que arrastramos claramente desde las dictaduras para acá, ¿no? Que rompieron nuestro esquema de medios, que privilegiaron algunos grupos y cerraron los espacios para otros, sobre todo para aquellos medios que representan a los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí, cuando pasan estas situaciones, bueno, muchas veces vemos que no tenemos un sistema de medios que a veces cubra con objetividad estas situaciones, ¿no? Pero eso, lamentablemente, eso afecta a la visión que tiene la ciudadanía, la opinión pública de diferentes casos, ¿no? Porque recibe una sola visión por parte de sus medios de comunicación, y lamentablemente a veces es esa visión que se transmite, y hay un juicio, un juzgamiento previo de por medio, una sentencia previa de por medio, sin que ni siquiera se desarrolle el proceso judicial como tal. Y eso es lo que está pasando. Y fruto de todo eso también abona, digo yo, a la situación de inseguridad que vivimos en el país. Usted como ex representante de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, tiene muy claro el tema de los derechos humanos, y en el Ecuador, lamentablemente, claro, en estos últimos años ha habido un evidente retroceso. La situación de inseguridad nos ha puesto en retroceso en materia de derechos humanos, una serie de masacres en las cárceles, una inseguridad ciudadana, y a eso se suma la desinstitucionalización de la justicia. Estamos viendo un conflicto hoy por hoy, en estos instantes, un conflicto entre el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el presidente del Consejo de la Judicatura. Los jueces de por medio, jueces amenazados, jueces sancionados, y eso abona a esta situación de inseguridad, ¿cree usted? Claro. No, por supuesto que estos conflictos institucionales marcan que son indicadores de que algo no está funcionando bien, ¿no? Es decir, nada menos que un presidente de la Corte, ¿no?, que esté en tela de juicio por un órgano que tiene la función de algún modo de designar a los jueces y demás,
pero con quien es la cabeza del Poder Judicial, bueno, parece un indicador bastante complejo, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Así que bueno, ahí también yo creo que los organismos internacionales pueden observar siempre una situación más estructural que está pasando con el Poder Judicial, con la independencia del Poder Judicial. Eso puede ser objeto de un análisis en sí mismo, porque bueno, como ustedes decían, puede estar afectando a la democracia, ¿no? Es decir, estoy en visita oficial, más allá de eso no me voy a pronunciar, pero sí estoy mirando de los estándares internacionales algunas cosas que bueno, son objetivas porque están pasando, y evidentemente decir que bueno, también esas cosas pueden ser objeto de una mirada, ¿no?, por parte de los organismos internacionales. ¿Cuál es el mecanismo o el formato menos tóxico para la designación de jueces, Edison? Porque, a ver, en Ecuador hay una frase que se utiliza mucho en momentos como este que mencionaba Licenia. O sea, hay una pugna que no la hemos visto antes entre el presidente y el Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que yo no sé finalmente si es que el resto de integrantes de la Corte le respaldan al señor Saquicela. De él se dijo que como premio por haber sentenciado a Correa le entregaron la presidencia, etcétera, ¿no? Pero, a ver, acá se habla mucho de la metida de mano en la justicia, ¿no? Porque a determinados gobiernos de turno les interesa someter a la justicia a su voluntad. Entonces, ¿cuál es el mecanismo menos tóxico para designar jueces y que estos jueces no estén bajo ese tipo de presiones políticas, me refiero? Porque las mediáticas van a estar, los medios de comunicación y los periodistas somos incontrolables a ratos, pero ¿cómo hacer para que la designación de los jueces no se convierta, como ha sido históricamente en este país, una suerte de botín de las fuerzas políticas? Sí, yo creo que es un gran desafío para América Latina, blindar de alguna manera al Poder Judicial y a su independencia, ¿no? Creo que también la ciudadanía tiene que hacer su parte, ¿no? Es decir, que cuando la ciudadanía ve que hay una intervención del poder político, esto lo digo en general, ¿no?, en la región, en la justicia, bueno, también levantar su voz y los medios de comunicación cubrir esto como lo que es, un problema para la democracia, ¿no? Mecanismos de designación perfectos no hay. Yo creo que hay un tema cultural también de fondo que decía recién, bueno, que las personas, la gente entienda, la ciudadanía, los movimientos sociales, políticos, que la independencia del Poder Judicial es una garantía para el funcionamiento de todo el sistema, ¿no? Obviamente, no sé, creo que los consejos de la judicatura deben tener una conformación con personas de trayectoria claramente independiente, con algunas de alguna manera garantías que deban cumplir para integrar, con algunas incluso incompatibilidades para tomar parte en cargos políticos o en cargos de confianza, es decir, que lo alejen de toda la contaminación política de alguna manera, y también que haya mayorías especiales, por ejemplo en el Congreso, para definir los miembros de la Corte, ¿no? Es decir, en mi país, en Uruguay, un sistema que ha funcionado bastante bien, sobre todo en el nivel superior de los jueces, magistrados de la Corte, de la Suprema Corte, tiene que ver con que, bueno, para designar a un magistrado de la Suprema Corte, el poder político, la Asamblea, en el caso nuestro es bicameral, pero es el Senado, tiene que reunir 2/3 de los votos de la Cámara, ¿no? Por lo tanto, eso implica que y además tiene que haber audiencias públicas para conocer quién es la persona que se va a designar, cuál es su trayectoria, en fin, transparencia más un proceso de designación con algunas, digamos, llaves o candados para impedir que se filtre por ahí simplemente la intención o la designación política a dedo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego, bueno, claro, está toda la estructura del Poder Judicial, todos los niveles, que requieren un Consejo de la Magistratura que más bien evalúe a quien decide la designación, si tal vez en el caso nuestro es la Suprema Corte también, que designa a los jueces, pero bueno, que haya también una evaluación transparente de la trayectoria de los jueces, que sea expuesta a la ciudadanía, porque muchas veces, claro, no conocemos los ciudadanos a cada uno de las juezas y juezas que van ascendiendo. Ahí, ¿no? por ejemplo, podría ser adecuado a la intervención de la academia, o sea, las escuelas de jurisprudencia, de derecho, ¿podrían tener algún tipo de participación o no? Yo creo que sí, que hay modelos donde, bueno, hay
múltiples partes interesadas involucradas en el Consejo de la Magistratura o en los consejos que puedan tener un sistema de evaluación objetivo, porque bueno, en definitiva los jueces actúan y tienen que actuar públicamente, entonces pronuncian sentencias, llevan procesos, se puede obviamente tener hay un margen siempre de discrecionalidad para quien evalúa, pero bueno, una evaluación objetiva en cuanto a el nivel de sus decisiones, la cantidad de rechazos, en fin, una serie de indicadores que se puedan aplicar y que la academia esté involucrada, a mí me parece saludable, por supuesto. Edison, hoy se conmemora los 200 años de la batalla de Pichincha y nos encuentra este aniversario en un escenario bastante complejo en el Ecuador, con crisis política, con crisis institucional, con crisis económica, con crisis de seguridad, con crisis social por la falta de atención en diferentes ámbitos, entre ellos el sanitario, más allá de la vacunación. ¿Cómo se mira desde fuera el avance en el Ecuador o el retroceso en el Ecuador al cumplirse estos 200 años de la batalla de Pichincha que marcó el inicio de nuestra independencia? Ahí los ciudadanos en diferentes ámbitos sienten que se han dado algunos pasos importantes, que se ha avanzado, pero que en otros se ha retrocedido grandes distancias por toda esta serie de crisis en las que nos encuentra este aniversario del bicentenario de la batalla de Pichincha. ¿Cómo se mira esto a nivel internacional? Sí, yo creo que evidentemente, lo decía el intendente Orsi, que formó parte de la delegación, hay una serie de hitos históricos que son muy importantes porque en definitiva tienen que ver con nuestra independencia, con un proyecto digamos de nación que se expresó en las distintas regiones de alguna manera o de maneras distintas, pero que notoriamente si uno mira el resultado final, no es lo que los próceres y quienes comandaron la revolución o las revoluciones que hubieron a lo largo de los 200 años de historia que nuestros países de independencia o de lucha por la independencia tienen, que no han sido satisfactorios o no han terminado en un sistema, digamos, de integración, por decirlo de alguna manera, que nos permita ser un espacio a nivel mundial integrado, con solidaridad entre nuestros países, con la capacidad de desarrollar sistemas, digamos, económicos, de desarrollo económico, que nos permitan luego también tener una justicia social mayor y también sacarle provecho a nuestros recursos naturales, ¿no? Es decir, siempre estamos como que cada quien por su lado tratando de sacarle provecho a la riqueza infinita que tiene América Latina y el Caribe, pero yo creo que podríamos y debemos avanzar mucho más en mecanismos de integración, en cadenas de valor, en el comercio más justo, etcétera, ¿no? Es decir, no puede ser que en una pandemia mundial América Latina no tenga la capacidad de tener una estrategia común para desarrollar la vacuna del COVID o para ni siquiera para hacer compras a los grandes laboratorios mundiales en forma coordinada para tener mejores precios. Creo que falta hacer UNASUR, por ejemplo, exacto, para esas cosas. No tenemos un espacio, la verdad que hoy no tenemos un espacio, salvo CELAC, que es un órgano muy político, pero no tenemos espacios técnicos para mirar estas cuestiones. Bueno, Mercosur, con sus vaivenes también, y demás ha habido proyectos, por supuesto, pero no podemos sentirnos satisfechos, ¿no? En ese sentido, y creo que las nuevas generaciones tenemos el deber de mirar para adelante, de buscar, digamos, en los ciclos políticos, aprovechar esas oportunidades con una mirada más de integración y no simplemente de buscar el beneficio individual para cada estado en la coyuntura, ¿no? Porque hoy te puede ir mejor con una materia prima, pero mañana el vaivén mundial de la economía hizo que esa materia prima no tenga un valor y se derrumba la economía de los países, etcétera, cuando nosotros deberíamos mirar más, tenemos energía, ganemos en soberanía energética en toda la región, tenemos hoy para hacer una renovación, digamos, de fuentes renovables, combinado con los fósiles que va a haber una transición, miremos eso y digamos, la energía eléctrica, la energía eólica, la biomasa, la energía, el hidrógeno verde, etcétera, tenemos todas las materias primas para poder desarrollarnos. Hagamos un sistema como hizo Europa en su momento, una comunidad energética, por ejemplo, ¿no? Demos pasos concretos
Digo esto como puedo decir el medio ambiente, como puedo decir los derechos humanos, en fin, hagamos un esfuerzo, no perdamos las oportunidades que se van abriendo en ese sentido, ¿no? Queremos agradecerle a Edison por habernos acompañado en esta entrevista. Edison Lanza, abogado, ex relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, que ha estado con nosotros en vivo y en directo desde nuestros estudios en Radio Pichincha. Muchísimas gracias, Edison. Gracias a ustedes. Gracias, Edison. 8:08, una brevísima pausa, enseguida regresamos.